Bueno, pues ahora estamos aquí con Francisco Sousa Vega, con quien compartimos la sangre y muchas cosas de la historia, pero quisiera escuchar su testimonio de este tema que estamos platicando, ¿no? Así es que, Pancho, quisiera preguntarte, tú ¿qué recuerdos tienes de esa primera etapa de la vida, de la infancia, en la familia, y cómo veías a las familias del pueblo en la época en que tú eras niño? Bueno, en mi infancia, las familias de un pueblo como este eran muy homogéneas, que giraban en torno a la figura paterna, cuyos ordenamientos y disciplina y todo, bueno, pues las familias estaban sujetos a ellas. Quienes teníamos la oportunidad de ir a la escuela, porque también había muchos a los que no se les permitía, ante todo por la necesidad del trabajo. Apaso del Alto era un pueblo rural en donde las actividades cotidianas no podían posponerse. Entonces yo recuerdo que había algunos que de plano su labor primordial era colaborar en las actividades de la casa. Aunque aquí es de gran mérito reconocer padres como los de nosotros, que también nosotros teníamos obligaciones en la escuela, pero teníamos esa posibilidad de cumplir primero con las labores de la escuela y luego la oportunidad, del campo, y luego las actividades de la escuela. Creo que en ese entonces la vida de los habitantes de aquí de Apaso del Alto estaban muy bien ordenadas, como si fuera un reloj. Había una hora de levantarse que no se podía posponer, había una hora de levantarse para hacer las actividades, las obligaciones en la casa. Había una hora inamovible para ir a la escuela. En aquel entonces los horarios eran mixtos, mañana y tarde. En esos intermedios, bueno, pues había otras actividades. Y después de volver a la escuela se regresaba a hacer labores complementarias, y los fines de semana y las vacaciones igual ya estaban calendarizadas, porque la vida del hombre siempre se ha manejado de acuerdo a los ciclos, de acuerdo a las etapas que nos marca, en este caso, los periodos del año. Me refiero, por ejemplo, a la época de lluvias. Ya todos sabíamos lo que teníamos que hacer, ya teníamos tareas asignadas desde mucho tiempo atrás, en épocas distintas. Igual había labores obligatorias en la casa que se tenían que cumplir. Entonces, eran muy homogéneas las actividades de la mayoría de las gentes, porque los mejores acomodados, por ejemplo, los hijos de transportistas, ellos tenían otras tareas diferentes, pero la inmensa mayoría, repito, de este pueblo rural, era muy predecible lo que se iba a hacer. Ahora, las relaciones interfamiliares, bueno, pues en aquel entonces, siendo un pueblo tan pequeño, todo el mundo se conocía. Quizá no conocíamos nombres, por ejemplo, de los mayores, pero todo el mundo los identificaba por familias, por sitio de residencia, en fin.
Y con los muchachos de la edad, pues era una especie de gran familia en donde tanto en la escuela como en actividades fuera de la misma, pues había una gran afinidad, ante todo ¿cómo decirlo? Había una especie de compromiso de amistad, en donde se tenía el compromiso con ellos. Entonces, pues yo de mi infancia puedo decir que sí estuvo bien definida en cuanto a lo que hacía, en cuanto a mis compromisos, en cuanto a las posibilidades aquí en la familia y de muchos de mis amigos. ¿Cómo consideras tú la situación económica de tu familia, de las familias? ¿Cómo consideras la relación? ¿Había diferencias sociales marcadas entre grupos en el pueblo? No. Yo entré al kinder en la escuela primaria Progreso, y ahí estaban hijos de los que pudiéramos decir los ricos del pueblo, los hijos del doctor Ugalde, los hijos de Celerino Ávila, los hijos de los braceros de aquel entonces que se veía que vivían mejor de nosotros, pero no había la mínima diferencia. Fue un fenómeno el día que llegó alguien de la Ciudad de México con costumbres muy diferentes a las que llevábamos los del pueblo. Que parezca chusco decirlo, desde nosotros nos bañábamos cada 8 días, este muchacho se bañaba todos los días, se cambiaba todos los días, cosas que nosotros no hacíamos. Pero una gran diferencia entre el resto de los muchachos, no. El gran porcentaje de los que estábamos en la escuela, repito, teníamos actividades. Los que no eran campesinos tenían la obligación, por ejemplo, de ir diario por la leña, de ir diario por arrimar la leña para su casa. No sé qué harían los hijos de las familias más acomodadas, pero en el trato no había ni la más mínima diferencia de que, en lo personal, lo que yo hubiera visto que se acosaba a alguien por ser de diferente posición económica, yo nunca lo vi. ¿Cómo era la relación con los compañeros en la escuela, en la calle, en la vida común y corriente? Había una gran hermandad. Lo único que yo veía que estaba más marcada, pero era asunto de los muchachos más vagos aquí en el pueblo, eran los del barrio, los de la colonia y los que vivíamos en el centro. Nos señalábamos con el dedo, ese es del barrio, de la colonia, y en lo personal yo nunca vi diferencias, que hubiera una gran rivalidad, que hubiera pleitos. Simple y sencillamente estábamos muy bien identificados, pero el trato era de hermandad. Había una relación muy estrecha de muchísimo respeto. Inclusive las pequeñas diferencias rápido se olvidaban. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estábamos en la escuela que muchachos que se peleaban y se retaban saliendo de la escuela, pero una vez que terminaba, las diferencias al otro día eran salvadas. No había, yo no vi una marcada diferencia en el trato con los vecinos, ni con gente que no eran nuestros vecinos, pero que sabíamos que eran aquí de nuestro pueblo. ¿A qué atribuyes que haya habido esa forma tan igualitaria de vivir, de comportarse en las familias, entre la gente? Yo creo que mucho influía lo pequeño del pueblo, porque todos sabíamos
a qué familia pertenecían. Y había una consigna entre nuestros padres de que cualquiera que viera a los muchachos siendo majaderos, siendo groseros, haciendo cosas indebidas, los padres autorizaban a cualquier otro que nos llamaran la atención. Entonces, pues uno siempre guardaba ese respeto hacia las cosas, porque sabíamos que los mayores tenían la autorización de nuestros padres para llamarnos la atención, y nosotros acatábamos esas disposiciones. Y eso no era lo que mi padre autorizaba a los demás sobre mí, sino eso lo supe yo de todos mis compañeros, de que ahí viene don Lupe, vamos a calmarnos, o don Lupe le va a decir a mi papá, o don Lupe me va a decir algo. Entonces yo creo que lo pequeño del pueblo le daba una gran cohesión, porque todos nos conocíamos, absolutamente todos. Si no conocíamos a alguien por su nombre, como se dice coloquialmente, nadie negaba la cruz de su parroquia. Con verle la cara sabíamos a qué familia pertenecían. Al interior de las familias, ¿qué sabías tú? ¿Cómo vivían las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos? No, pues entre las familias sabíamos que las mujeres tenían sus propias costumbres, tenían sus propios hábitos, y jugueteando siempre surgían las diferencias, ante todo como travesuras. Más allá de las travesuras, pues no se rebasaba eso, porque los padres exigían respeto. Entonces, familias como la de nosotros, en donde la situación no era boyante, nosotros, si éramos pobres, nunca nos faltó absolutamente nada. No nos faltó de comer, nunca, no sé cómo le decían nuestros padres, nunca nos faltaron los útiles escolares, nunca nos faltó la ropa. Entonces, en el seno de las familias había conciencia de la situación, no exigíamos más de lo que veíamos que se nos podía dar, aunque no faltaba los momentos en que uno anhelaba lo que algunos amigos o compañeros tenían, pero no era un capricho que sabíamos que se tenía que cumplir. En ese tiempo, ¿qué representaba la escuela para los niños y para la familia? Pues yo voy a ser bien honesto en este sentido. Nosotros, desde que empezamos a caminar, nos fuimos a trabajar al campo, a cuidar chivas, a sembrar, a segar zacate, a segar la alfalfa, a arrancar garbanzo, a todas las actividades que se realizaban en el campo. Y cuando comenzamos a ir a la escuela, mi madre era la que vigilaba las tareas, era la que estaba al pendiente de lo mismo, y lo único que mi padre nos decía que le echáramos ganas, que porque si no lo hacíamos nos esperaba la vida del campo. Eso, platicando con mis hermanos, eso siempre fue la cuña que nos orilló a ser excelentes estudiantes. De los 8 hermanos, bueno, aquí nosotros sabíamos que nuestro hermano Luis era un muchacho destacado, muy travieso, pero lo travieso no le quitaba que fuera un alumno destacado. Y de los restantes aquí de la familia, siempre se nos reconoció como que éramos una familia que se aplicaba, que se esmeraba, no pensando en ser los mejores, sino nos esmerábamos, y eso tenía como resultado el reconocimiento primero de los maestros y también de los compañeros. Entonces la escuela, para mí, y lo que he platicado con mis hermanos, era eso, era una especie de amenaza permanente de que si no le echábamos ganas, el trabajo del campo sería
una especie de castigo. Entonces nosotros siempre asumimos con un gran entusiasmo el echarle ganas en la escuela, y nos admiraba, realmente nos ponía a pensar el hecho de que tuviéramos primos hermanos que detestaban, que se negaban rotundamente a ir a la escuela. Ellos preferían cuidar las chivas de por vida. ¿Cómo era el juego, la diversión entre la niñez en ese tiempo? No, pues era, en ese entonces, las muchachas tener una muñeca de cartón, nosotros tener un carrito de lámina, era un gran lujo, un gran lujo. Sin embargo, los juegos, híjole, había una gran variedad de juegos que desafortunadamente ya están pasando de moda. Los juegos como el trompo, el valero, la roña, las escondidas, todo ese tipo de juegos era para nosotros una gran panacea, porque teníamos de dónde escoger. Deportes como el fútbol, nosotros hasta con una pelota reventada nosotros teníamos nuestros propios partidos. Nosotros no jugábamos béisbol, nosotros jugábamos no sé cómo, con cualquier pelota hecha de trapo, con cualquier otra cosa. Entonces teníamos una gran variedad de juegos muy divertidos que teníamos para jugar toda la noche. Lo que ahora ¿costaba? ¿Perdón? ¿Costaba tener? Absolutamente nada. Lo más que invertíamos era para un trompo, para un yoyo, porque eso no los podíamos hacer, pero un trompo de mezquite duraba toda la vida y 10 años más. Los yoyos eran de madera muy durable, entonces no había que estrenar cada rato. Entonces las pistolas nosotros hacíamos nuestros machetes con rejas con pedazos de madera de las que se utilizan para cargar la fruta. Nuestras cuchillas, nosotros con cualquier pedazo de fierro nosotros le sacábamos filo, y nosotros teníamos herramienta para hacer nuestros juegos. Entonces, de que nos haya faltado alguna posibilidad para divertirnos, nunca la tuvimos. Ya un poquito más grandes, ir a jugar fútbol aquí a la calle 5 de Mayo, que era la única calle que tenía luz aquí en el pueblo, pues era echar un partidito de fútbol en 3 cuadras. Entonces era una gran diversión. Hasta jugar a las pedradas nos divertíamos. ¿Y qué fue lo que te inspiró a ti el pensar que fuera de Apacio Alto había otras alternativas? Pues, yo nunca volteé a ver a hermanos de amigos no, porque mis amigos estaban todos en la escuela. Yo, cuando estaba, por ejemplo, en tercero de primaria, en alguna ocasión la directora llevó a un muchacho que estaba en el colegio militar. Yo no conocí nunca a otro estudiante más que a él, que nos lo llevó. Él llevaba su traje de gala, lo paró en el salón. Yo no sé si el muchacho respiraba, pero él estaba. Y yo quedé realmente admirado de la elegancia y del porte de ese militar. En ese momento yo creí que todos los que se iban a estudiar así eran, porque yo no conocía a nadie más. A nadie más. Entonces, cuando yo hasta quinto año, yo no recuerdo haber dicho, híjole, yo me voy a ir a estudiar a la Progreso, porque yo había estado en el kinder y 3 años de primaria ahí, y no lo tenía como una aspiración ir a la Progreso. Yo desconocía dónde había otra escuela secundaria. Entonces, a mí, cuando entré a sexto año, yo no sé dónde te escuché platicar, con alguien platicaste, y yo escuché de mero accidente
que hablaste del seminario, de la Atenas, de las idas a Chucho del Monte, a Irongaricua, a Chorro Prieto, a muchas cosas. Y yo dije, pues me quiero ir al seminario. Obviamente por aquí nunca me pasó irme al seminario para ser sacerdote porque no me interesaba en lo más mínimo. A mí, cuando te escuché platicar, yo dije, Luis está en el seminario y habla de jugar fútbol, cosa que hasta ese momento yo lo jugaba muy poco porque no teníamos oportunidad en la casa de ir a jugar fútbol. Entonces eso me ilusionó. Eso me ilusionó y realmente fue penetrar en un mundo para mí totalmente desconocido, el salir, el estar en otras instalaciones con un montón de amigos, con maestros que hasta hace 5 minutos me estuve acordando de el que me enseñó a dibujar. Entonces para mí fue conocer un mundo totalmente diferente, un mundo que yo nunca creí que existiera, el de estudiar fuera. ¿No hubo inspiración en algunos otros muchachos que tal vez mayores que tú habían salido, que hayas escuchado algo de ellos? Yo, como salí de la Miguel Hidalgo, la directora era una persona muy dada a reconocer a estudiantes destacados. Yo me acuerdo mucho que también hablaba ella de Enrique Rico, lo ponía como un ejemplo de buen alumno. Yo me acuerdo de Enrique Rico y este militar quien nos llevó, y la verdad yo todavía mantengo aquí viva esa imagen de Robinson Ramírez, que estaba en el colegio militar. Y muchachos que hayan salido 1 o 2 años antes que yo, no, porque cuando yo estaba en quinto había un grupito como de 4 alumnos que estaban en sexto y que la maestra los tenía como alumnos brillantísimos, que nos los ponía como ejemplo, que nos los llevaba al salón a que a veces nos diera la clase, que nos pusiera la tarea. Pero 3 de ellos, terminando la primaria, creo que ya no siguieron estudiando. Uno más de ellos que se fue a estudiar y creo que escasamente terminaría la prepa. Yo no conocí a un alumno a alguien de Apaso Alto que estuviera estudiando y que yo dijera, híjole, yo quisiera irme a estudiar como él. Además, saliendo de la primaria, pues no, la secundaria ni siquiera, yo sabía que era el siguiente nivel, pero no, aquí en Apaso Alto no, sí, ya estaba la secundaria Progreso, pero no era para mí algo que me ilusionara ir a la secundaria aquí. Y puedo decir por qué. Como yo estuve en la primaria, a mí me rechocaba que todos los viernes primero nos llevaban al Rosario y a rezar. Entonces yo no quería volver a esa secundaria, a que me llevaran todos los viernes a rezar y a rezar el Santo Rosario. Eso no era una aspiración para mí. ¿Y qué actitud hubo de parte de tus papás para buscar otros horizontes? Costumbre en aquel entonces, no era muy dado que los padres llamaran a los hijos para platicar de eso. Aquí de los 8 yo no creo que algún día mi papá y mi mamá hayan llamado a alguien y decirle, oye, mira, plantearle la situación. Yo creo que más bien platicaba mi papá con mi mamá y luego mi mamá ya le comunicaba a cualquiera de nosotros lo que ellos habían platicado. Mi papá nunca se opuso, pero sí teníamos esa advertencia: o le echábamos ganas o la vida del campo era nuestro porvenir. Pero yo recuerdo a veces que mi papá le gritaba a mi mamá, ante todo cuando tenía mucha tarea en el campo. Yo llegué a escuchar que le gritaba que nos iba a sacar de la escuela para que le ayudáramos. Y en ese entonces, bueno, pues yo tenía miedo a tener que dedicarme toda la vida al campo, y eso, en vez de desanimarme, a mí eso me alentaba más. Eso, y creo, y lo he platicado con mis hermanos, y ellos sentían
sentían lo mismo, pero oposición de mi padre nunca la tuvimos. Mi madre era el abogado del diablo, ella nos defendía capa y espada. Yo también recuerdo haber escuchado que platicaban entre ellos. Nosotros obviamente no se acostumbraba a ser parte del diálogo entre ellos, pero llegamos a escuchar que decían que no había para ropa, ante todo cuando nos empezaron a exigir uniformes. Entonces yo nada más recuerdo que mi mamá decía, yo veré cómo me las arreglo. Entonces la vida del campo era presentada como un castigo, sí. No era una actividad que motivara a dedicarse a ello con gusto, además la experiencia que tenías en la casa no te alentaba a ello, a seguir esa actividad. No, porque casi desde que empecé a caminar, me acuerdo cuando me iba con las chivas y era salir a las 9 de la mañana y regresar a las 6 de la tarde. En el campo no me puedo quejar que pasábamos hambre porque hay muchas cosas. Cuando hay milpas, come uno maíz, allá había mezquites, allá había garambullos, allá había tunas, había las huertas de algunas personas. Entonces, hambre nunca padecíamos. Mi hermano Pancho, al rato llego, Padecíamos otro tipo de penurias, por ejemplo, los zapatos, cuando llovía mucho, se nos quedaban entre el lodazal y llegábamos a la casa descalzos, llenos de piquetes de espinas. Mi padre, dicen que cada cosa se parece a su dueño. Mi padre tenía animales salvajes, muy brutos, y nosotros ni pensar. Yo, por ejemplo, hice de todo menos agarrar una yunta. Yo decía, una yunta, jamás. Entonces, yo sí lo tomaba como un castigo, el de decir, dedicarme a eso o no, porque era, a todos nos invadía el gusto cuando mi papá levantaba grandes cosechas, pero también nos invadía la tristeza cuando mi papá llegaba y le decía a mi madre, Meche, se nos salvó el garbanzo, Meche, se reventó la sequía y nos arrastró la milpa. Entonces todo eso, la verdad que me daba miedo y me pintaba un porvenir muy negro de pensar en dedicarme a la vida del campo. Y cosa irónica, yo ya profesionista que trabajaba en una empresa de seguros agropecuarios, en un curso de capacitación, un día nos preguntaron, ¿qué es lo que más añoran ustedes de su infancia? Y yo sin pensarlo dije que la libertad que tenía cuando andaba en el campo cuidando chivas. Todo el mundo era mío. Todos los paisajes eran míos, cuando había en época de lluvias, todos aquellos paisajes de flores, agua por todos lados, todo. Yo añoraba esa libertad. Esa parte de la vida del campo, yo la verdad, el olor a tierra mojada, en fin, todo eso, toda esa libertad que tenía cuando era niño, donde decía, este es mi mundo, eso sí lo añoraba. Y el salir fuera de Apaseo el Alto, ¿qué impresiones fueron las primeras que recibiste al encontrarte con un mundo diferente? No, pues primeramente, en la primaria, acostumbrado uno a que un maestro te daba todas las materias. Y en la secundaria, pues no, ya tenía uno un maestro para cada materia. Eso para mí fue muy novedoso. Por fortuna, y es algo que toda mi vida he reconocido, por fortuna en la secundaria, en el seminario, mi vida en el seminario no fue la vida monástica. Yo en el seminario viví en una secundaria como la tiene cualquier joven hasta la actualidad. Nosotros salíamos a nuestra secundaria y algo que debo de agradecer a quienes manejaban el seminario es que nosotros teníamos maestros, todos ellos daban clases en la Universidad Michoacana o en instituciones de mucho prestigio ahí en Morelia. Entonces yo le fui tomando mucho sabor a cada una de las clases, ¿sí? Cada una de las materias era presentada por maestros diferentes, gente que se esmeraba. Entonces los maestros, por ahí algunos nos enseñaron el ser egoístas de manera positiva, el de decir, híjole, este cuate de Salamanca es muy bueno, este cuate de Salamanca escribe precioso, yo quiero escribir igual que él. Aquel otro cuate de
el Ongarícuaro, híjole, es un fregón para el dibujo, yo quiero ser igual. Aquel otro de Hanamuato es bien fregón para esto, yo quiero ser igual que esto. Entonces entre nosotros hay una gran competencia y eso a mí me daba mucho gusto. A mí me daba mucho gusto. Y cuando llegaba yo de vacaciones aquí a mi pueblo, pues yo me sentía soñado, porque no hubo otro compañero de la primaria que hubiera salido a estudiar como yo. Yo me sentía realmente distinguido, yo me sentía una persona realmente que había recibido un premio, el haber tenido esa oportunidad. Para mí fue un gran aliciente, fue una gran experiencia, y además fueron los cimientos de lo que posteriormente hice de mi vida. Pero ¿qué más impactó, aparte de lo escolar, el estar en una ciudad como donde estuviste, otro ambiente, conocer otras personas, otra forma de relacionarse? No, pues fue como viajar a pues Morelia es un mundo diferente. Yo cuando llegué a Morelia quedé impresionado. Creo que salíamos una vez al mes, y yo sin conocer la ciudad, yo me junté a una palomilla y nos íbamos, vénganse por aquí, vamos por allá. Entonces me metía a todos los rincones, me ponía a mirar todo aquello. Entonces la ciudad a mí me encantó. Morelia es mi segunda casa. Morelia, si yo no hubiera nacido en Apasalante, seguramente hubiera nacido allá. Y el entorno. Aquí en nuestro pueblo, bueno, yo de niño nunca fui a Los Ates, nunca fui al Arroyo del Sabino. Creo que fue una sola vez en mi vida. Y Morelia, la sierra, por ejemplo, había un lugar Chorro Prieto, había un lugar Pico Azul, una selva de muchas coníferas, el olor a brea, el olor a pino, eso me impregnó, eso llegó a ser parte de mí. Luego las únicas vacaciones que tuve en el Ongarícuaro, ver a mis pies el lago de Pátzcuaro, ver allá los cerros que le rodeaban, andar entre esa sierra, comer capulines, comer peras silvestres, todo eso, pues fue como el pintar yo un paisaje con los colores que yo quisiera, con los escenarios que yo quisiera, en donde yo era el protagonista de ese paisaje. Entonces para mí fue una gran experiencia estar en Morelia. Yo creo que si me hubiera ido a Querétaro, si me hubiera ido a Celaya en aquel entonces, la experiencia no hubiera sido igual como estar en la ciudad de Morelia. ¿Qué retos principales te presentó el estar por allá? ¿Qué cosas extrañas? ¿Qué exigencias? ¿No? Híjole, pues cuando está uno lejos, yo recuerdo mi mamá siempre nos decía: casa ajena hacia el hijo bueno. Imagínate, yo llegué al seminario y yo comía barbacoa, nomás carnita, yo no comía montalayo, yo no comía tripas, yo comía barbacoa, comía frijoles, comía queso y huevo. Imagínate llegar al seminario y comer bacalao toda la Semana Santa. El olor a bacalao, madre santa, ¿qué es eso? Y tener que comer. Luego unos pastelitos de zanahoria que hacían las childras. Entonces, casa ajena hizo al hijo bueno. Yo comía de todo, y más cuando era sacristán y que me metía al comedor de los padres y que yo me comía lo que comían ellos, pues todavía más se completaba. Entonces eso para mí, bueno, me adapté rápido, eso no fue problema. Pero la añoranza de mi pueblo, y ante todo, yo era pésimo administrador del dinero,
lo que me dabas, pues yo me lo gastaba, y acuérdate que cada rato te iba a jorobar y tú me decías, ¿yo dónde sacó? Sí, entonces las privaciones, nosotros aquí, mi papá y mi mamá no tenían dinero de sobra. Yo inclusive a veces me pregunto, cabrón, ¿y cómo le hacía mi papá y mi mamá para darnos a 8 cabrones? Eso para mí todavía hasta la fecha me sigue mortificando, porque yo me pregunto, si estando aquí éramos 7 los que estábamos aquí, la labor nos la dividíamos entre los 7, y de repente me fui yo el más grande de los hombres después de ti, y toda la carga que se la tenían que cargar aquellos. Entonces pues sí me atormentaba a mí de decir, híjole, ¿cómo le harán los muchachos? ¿Cómo le harán para ir a cuidar a las chivas y que hay 8, 10, 15 chivitos que nacieron? ¿Cómo le harán para cargárselas? ¿Cómo le harán para cegar la alfalfa? Entonces sí me preocupaba, pero ante todo la cuestión económica. Y luego también me atormentaba que daban oportunidad de que los familiares nos visitaran una vez al mes, y llegaba el día de las visitas y yo veía cómo iban llegando los padres de los demás, y nuestros padres muy pocas veces iban, ante todo porque mi padre y mi madre, pues estaban, mi padre en las labores del campo y mi madre transformando la leche en quesos para que rindiera. Entonces fueron muy pocas las visitas y yo se sentía gacho. Y más gacho sentía, y lo he dicho y me dicen que no sea rencoroso, pero lo tengo que decir, más gacho sentía yo que el cura de mi pueblo iba y sacaba a los otros 3 y se los llevaba a pasear a Pátzcuaro. Y a mí ni siquiera me decía, oye, te mandó esto tu papá, te mandó esto tu mamá. Mi madre ni siquiera me saludaba. Yo me daba cuenta hasta que llegaban ya los otros, se me desaparecían, y llegaban en la tarde, ay, que nos voy a todo a dar, ¿a dónde fueron? No, pues el padre nos llevó a Pátzcuaro, nos llevó a Janitzio, nos llevó a quién sabe dónde chingados. Y a mí ni siquiera me saludaba. ¿Sí? Entonces, pues, cosas que dolían. ¿Cómo calificas? ¿Fue difícil o al paso de los años? ¿Fue difícil esa época o fue no fue difícil? No fue, porque en contraparte eran esos momentitos, pero a mí sí me gustaba estudiar. Y me gustaba mandar un chingo de cartas hasta que me dijeron que ya no anduviera mandando cartas. Pero el fútbol, Luis, yo cuando estaba aquí hasta 6º de primaria, en la escuela había un maestro que impulsaba mucho el deporte, el fútbol, y ahí ahí era mi campo de fútbol, ahí era mi estadio. En la parte de atrás de la escuela hubo una milpa que nosotros la arrasamos para hacer nuestro campo deportivo. Ese era mi mundo del fútbol. Y cuando llegué allá y veía yo jugar a los que iban de la escuela apostólica de Salamanca, unos fregones. Pues yo dije, ¿a poco algún día no voy a ser igual que estos? Y eso fue una gran lección, tan solo verlos para ellos. Entonces en esos 3 años el fútbol llenaba todos esos vacíos y todas esas tristezas, me hacía que me relegara. ¿Sí? Entonces una etapa triste en el seminario, al contrario, fue una de lo que es el seminario de la prepa. Yo tengo buenos recuerdos, pero la secundaria en Morelia, ante todo, hizo que yo me enamorara de esa ciudad. Entonces fue un capítulo de mi vida muy lindo. ¿Y mantuviste, o qué tipo de relación mantuviste con tu familia, con tus amigos en Apaseo el Alto, sobre esa corta estancia en Morelia? No, pues cuando tú estabas en el seminario y que venías de vacaciones, que traías tu ropa sucia, hasta la olíamos, decíamos, ay, esta ropa huele diferente. Y cuando venía yo, pues mis hermanos me decían lo mismo, ay, tu ropa huele diferente. Sí, entonces, es decir, no que yo haya tomado tu lugar, pero mis hermanos me veían con mucho respeto. Sí,
me veían con ciertas distancias porque por principio de cuenta me decían que yo hablaba bien raro, que hablaba así muy, como dirían ahora, muy fresa, así muy ceremonioso, que el sí pues y no pues. Dice, ay, ¿por qué dices para todo pues? Entonces, que yo hablaba muy raro, que ya no hablaba igual. Entonces con ellos seguía habiendo un gran cariño, eso no cambió para nada la relación. Yo, cuando venía aquí era igual que ellos, a ordeñar diario, a cuidar las chivas, a todo lo que se tenía que hacer. Y con mis amigos, ellos siempre siguen siendo parte de mi familia. Hasta la fecha, después de tantos años que estuvimos conmigo en la primaria, pregúntame nombre y 2 apellidos, yo me acuerdo de todos ellos, por ahí nos frecuentamos. Entonces mi vida no cambió en absoluto. Pero también tengo que decirlo, yo no volvería al seminario. Fue una etapa muy bonita y a veces la pesadilla que tengo es volver al seminario, pero comienza padrísimo. Yo llego al seminario, entro al campo de fútbol a jugar, cuando se termina el entrenamiento, el partidito, comienza la pesadilla. Yo al seminario no volvería. Creo que fue una etapa muy linda de mi vida, pero ¿por qué no? ¿Qué es lo que te hace rechazar? Porque mi idea nunca fue entrar al seminario. Y para entrar al seminario, pues tuve mis problemas por cabezón. Porque a mí se me dijo que iba a hacer un examen de conocimientos, iba a haber una entrevista en donde yo tenía que decir que quería ser cura para poderme quedar en el seminario. Y el examen de conocimientos lo aprobé, creo que con un 10. Pero a la hora de la entrevista yo nunca les dije que quería ser sacerdote. Yo manifesté que el fútbol, las excursiones al cerro, y que quería ser médico veterinario cuando fuera grande. Entonces ahí fue algo que empezó a llenar un costal de piedritas también, porque el sacerdote en su papel que me entrevistó dijo que yo no podía quedarme. Y ya una vez en el seminario, pues este sacerdote me quiso hacer la vida de cuadritos. Pero yo no sé si le hice caso o no, pero terminé los 3 años y ya para salir de la secundaria, ya los últimos días yo dije, me voy a portar mal para que me digan que ya no regrese. Y por ahí hice una travesura y me quisieron correr. Entonces los sacerdotes con quienes platiqué ya cuando iba a salir, en vez de darme un consejo, me vaticinaron que yo iba a ser un hijo de la tostada. Entonces no tendría caso repetir esa etapa de mi vida, que la superé y que fue el saldo a mi favor. Entonces el saldo en contra yo no quisiera repetirlo. Y después de esa experiencia del seminario, ¿qué siguió y qué forjó el resto de tu vida? Pues otro mundo. El seminario significó un mundo maravilloso para mí, en donde después de haber sido yo un tipo muy travieso, las muchas cartas que les mandaba yo a mis amigas aquí en Apaso el Alto, que aunque me dijeron que ya no lo hiciera, y no sé, el haberme sujetado a disciplinas muy rígidas y muy valiosas en el seminario, cuando llegué a la prepa, pues otra vez un mundo diferente. Muchísima indisciplina, ante todo de alumnos repetidores, alumnos mayores que yo, que iban a la prepa a perder el tiempo. No hacía mucho que había pasado la época de los hippies, mucha gente fumando marihuana,
mucha gente tentándote a que fumaras, a que tomaras. Yo me volví muy introvertido, yo quería hacer amistades con las muchachas y no me atrevía. Como dicen ahora, me hacían bullying las muchachas, yo no me las podía sacudir. Entonces fue difícil entrarle al aro, porque la mayoría de los compañeros de grupo me llevaban mucho kilometraje por delante. Sin embargo, quizá esa adaptación tardó 6 meses, 8 meses, pero me adapté, pero no me acostumbré a la vida del resto de mis compañeros. Había muchas cosas que no me gustaron y que por fortuna nunca me arrastraron. Y la prepa, bueno, igual como estudiante, fue la peor experiencia que yo tuve en mi vida, porque yo tenía la ilusión de ser futbolista profesional y por irme a entrenar reprobé una materia por faltas, y por ahí yo me convertí en el abogado del diablo, a defender las causas imposibles, a defender a algunos de mis compañeros, y por ahí un problema que tuve con un maestro, eso me significó que me reprobara. Tuve que salir, estuve a punto de echar a perder mi vida, quizá de ser un donadie, de irme a Estados Unidos, de andar de vago, no sé. Y tiempo después, cuando vi una entrevista con esta personaje, la verdad que maldije a esa persona, porque bien pudo haberme echado a perder. Entonces fue una triste experiencia la que viví yo en la prepa. Y ya lo relacionado con tu preparación y vida profesional, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo? No, pues volver a Morelia a profesional es volver a como quien vuelve a casa. Yo volví a Morelia a la universidad y volví a mi casa, aquella ciudad hermosa que yo había dejado, increíble. Y luego esa emoción creció cuando tuve compañeros prácticamente de toda la República, que conviví, llevé una gran relación con ellos, y puedo decir ahora, después de 38 años de egresado, que esos compañeros a quienes yo conocí en 1980 es como mi familia, así como mi familia. Los quiero tanto como quiero a mis hermanos. Hay una gran relación y es una etapa muy linda en mi existencia. Y ya el desarrollo de mi vida profesional, pues igual fue sumar. Una gran experiencia que tuve fue en un trabajo en donde viajaba a todo el país. Conocí el único estado que no conocí fue el estado de Morelos, entonces eso le sumó a mi vida grandes experiencias. Una experiencia que no hubiera tenido yo si lo hubiera querido hacer con mis propios recursos. Entonces, mi vida profesional, ejercí durante 18 años, yo fui feliz. La vida me puso en otro camino, pero yo sigo disfrutando de todo lo que hago. Todo esto, ¿crees que tú lo hayas compartido y en algo haya influido en tu familia, en tu pueblo? Pues la semilla del estudio apareció en la familia y cayó en tierra fértil, porque yo no tuve que ser el ejemplo para mis hermanos menores. Ellos quizá el ejemplo lo tomaron de ti, y luego Cecilia desafortunadamente dejó trunco lo que comenzó, pero le siguió Mela, después yo, y creo que ninguno fue
algo que incentivara a los demás, porque ellos desde muy chicos se le inyectaron en la sangre y creo que tanto como ser un ejemplo, no. Mi hermano Elías se fue a estudiar medicina veterinaria, pero yo nunca le dije que lo hiciera. Lo único que sí le dije que no se fuera a Morelia por situaciones muy ajenas a lo que yo conté. Creo que el consejo fue bueno, pero aquí entre los muchachos de mi pueblo, digo yo, de los que salieron conmigo en la primaria, ninguno siguió, muy pocos en la secundaria, y creo que profesionistas solamente hubo un maestro aparte de mí, de los que salimos en la primaria. Y la secundaria pues fue algo muy diferente, porque ahí éramos gente de muchos lugares, igual que la preparación en el seminario les prepara un camino para terminar siendo profesionistas, y creo que ahí más del 50% de los que estuvimos en el grupo llegaron a tener una carrera profesional. Finalmente, contemplando aquella primera vivencia de tu infancia con lo que ves ahora en tu pueblo, ¿cómo lo comparas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo consideras? Bueno, mi esposa es maestra, y algo de lo que repetitivamente sucede en su salón de clases es que muchos de los niños, y ante todo en el medio rural, he tenido la oportunidad yo de ir a muchas escuelas del medio rural, y los niños están esperando terminar la secundaria para irse a Estados Unidos. Primero. Luego, en aquel entonces, en Apaso el Alto había una sola secundaria. Las únicas prepas cercanas eran la de Celaya y la de Querétaro. Universidades cercanas era la de Querétaro y el Tecnológico de Celaya. Ir más lejos era ir a Morelia, ir a la Ciudad de México, en donde normalmente eran las tendencias de los apasoaltenses, ir a estudiar a la Ciudad de México o a Morelia. Y ahora los muchachos tienen un panorama muy diferente, muy diferente. Hay muchas secundarias, hay muchas prepas, hay muchas universidades oficiales y particulares. Ahora tienen la oportunidad hasta de estudiar en línea. Entonces el panorama es muy diferente. Quien no estudia ahora realmente es porque no ha sido motivado por los padres, por los maestros, porque no se compara la situación que nosotros vivimos con la de ahora. Ahora les dan útiles escolares, les dan becas, les dan uniformes. En algunas escuelas hay hasta transporte. El transporte para ir a Celaya, Querétaro, de un camión que había antes uno al día, ahora salen cada 15 minutos, cada 5 minutos. Entonces creo que ahora la situación que se vive es muy diferente, no tiene comparación con la que nosotros vivimos. Ahora tienen la mesa servida para ser lo que se propongan ser. Pero viendo esos aspectos humanos, de relaciones intrafamiliares, de valores, ¿cómo los ves ahora en las familias de Apaso el Alto? Por lo que he escuchado y he visto, por ejemplo, los muchachos ya no tienen la preparación académica que nosotros tuvimos. Hay materias tan elementales como el civismo, valga la redundancia, para una vida cívica, para una vida de cordialidad, de amistad, de respeto. Ya no hay. Ya no se estudia la historia de México, ya no se estudia muchas cosas. Entonces la preparación del muchacho ya no es la misma.
Las leyes también han promovido que ya no haya ni el respeto ni el aprovechamiento suficiente porque sobreprotegen al alumno. La palabra del alumno vale más que la del maestro y vale más que la de los padres. Entonces, yo creo que los actuales muchachos no pueden ni llegarán a ser lo que fuimos quienes tuvimos que participar en las actividades de los hogares, y no obstante que tienen todos los elementos a su alcance para ilustrarse y para hacer una preparación que vaya más allá de lo que dictan las mismas planes de estudio. Desde tu punto de vista, al interior de las familias, ¿qué está pasando? Al interior de las familias, híjole, pues no conozco el interior de muchas familias, pero por lo que veo las más cercanas, creo que falta imponer más disciplina, porque a los muchachos se les permite hacer su tarea a la carrera porque están esperando agarrar su teléfono, su tablet, irse a los lugares donde rentan computadoras, agarrar la computadora en su casa, ponerse a ver televisión. Entonces yo creo que hace falta más exigencia a los padres de familia, imponer los estímulos y también los castigos para que los muchachos realmente aprovechen esa oportunidad. ¿Qué características diferentes le pondrías a la sociedad de tu niñez y a la sociedad actual de Navacerro Alto? La falta de valores. ¿Sobre todo cuál? La falta de valores, el respeto, ¿sí? Ya los muchachos no tienen respeto por sus padres, ya les hablan de tú, les gritan, les desobedecen, les exigen, ¿sí? Entonces el respeto, ya no hay respeto por las personas adultas, ya no hay respeto por los otros muchachos, a lo que ahora le llaman bullying. Siempre ha habido muchachos más peleoneros que otros, pero no era en el extremo en que se acostumbra ahora. El respeto, yo creo que la honestidad también. Yo creo que los muchachos no corresponden a todo lo que se les da, y eso yo le llamo honestidad, el hecho de que vean, que sepan, o aún sin ver que sus padres están haciendo un esfuerzo y que ellos le hagan al lolo. Yo creo que es falta de honestidad de los muchachos. Hace falta más disciplinas, por ejemplo, desde la puntualidad, el levantarse temprano, el participar en las actividades de la casa, el asear sus propios cuartos. Es decir, se necesitan mucha disciplina entre los muchachos y compromiso para con sus padres. Bueno, pues con esto terminamos la plática. Ya te imaginarás que los demás compañeros platican sus propias experiencias, cosas muy parecidas, cosas diferentes. Entonces, te agradezco mucho, Pancho, tu tiempo, y vamos a ver, después de ver todas estas expresiones de ustedes, vamos a ver qué
qué resulta y más adelante nos vemos. Muy bien. Muchas gracias. No, pues de qué. Y ese día que me mandaste el mensaje andaba yo ahí arreglando el santito y no tenía internet. Hasta en la tarde que me vine, que saqué el teléfono, vi un montón de mensajes. Pero cuando quieras, yo en las tardes, yo no salgo a ningún otro lado, aquí estoy, todas las tardes aquí. Sí, muchas gracias. Es que sí quise avisarte que venía, para no llegar aquí así desapercibido. No, yo no salgo.